Génesis capítulo 16. El título de la predicación de hoy, casi nunca les pongo títulos, casi siempre nos vamos por los temas que estamos viendo, pero el título, si quieres apuntarlo, se llama Los hijos según la carne. ¿Okay? Los hijos según la carne. Y vamos a ver a partir del versículo 1, y dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Primera parte. Fíjate bien. Vamos recordando quién es Abraham y quién era Sarai. Abraham fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, y Dios le dijo: sal de esa tierra al lugar que yo te voy a dar, a un lugar de promesa, un lugar nuevo, el cual yo te voy a mostrar. Dios había prometido a Abraham entre esa tierra que lo haría padre de una descendencia numerosa, grande. Pero Abraham, después del tiempo, seguía sin descendencia. ¿Te acuerdas tú cuántos años pasaron desde que Dios le habló a Abraham hasta este momento? Más o menos, ¿cuántos años te imaginas? Pasaron alrededor de, ¿no sabes? Muchos años, 10 años. Más o menos como los 75 años Dios le habla a Abraham. Y Agar nace a los 86 años de la vida de Abraham. Entonces más o menos pasaron como 10 años. Y después de que Abraham no veía en esos 10 años de que Dios le contestaba para tener una descendencia grande, y de que seguía sin descendencia, a pesar de la reiterada promesa recibida de parte de Dios, Dios le decía a cada rato: yo tengo un plan para ti, yo tengo un plan para ti, yo voy a hacer algo contigo bien grande, yo tengo un plan para ti. Y se lo dijo durante 10 años, y durante 10 años Abraham lo tenía en su corazón. A pesar de esa reiterada promesa, Sarai, sin esperanza de concebir, por haber sido estéril, por haber perdido el periodo de las mujeres de hace mucho tiempo, le propone un trato. Le dice: mira, yo tengo una sierva que cuando salimos de Egipto yo me la traje, y esa sierva ha sido una sierva, una esclava muy leal a mí, y esa sierva es una sierva egipcia, se llama Agar, y yo te pido que llegues a ella y que la tomes por mujer, que la tomes como tu esposa. Y si es por allí el rollo de que Dios nos va a dar descendencia, adelante, porque cuando ella se llega el momento de dar a luz, yo voy a recibir a su hijo entre mis piernas, en mi seno, y lo voy a tomar, y lo voy a tomar como mi hijo, y yo voy a estar contigo. Es posible que Abraham estuviera dispuesto a esperar en Dios para que le diera un hijo. A lo mejor Abraham seguía: no, yo quiero seguir esperando a Dios, y quiero seguir esperando la promesa de Dios, porque el versículo 2 dice que Abraham atendió al ruego de Sarai. A lo mejor Sarai le decía: mira, a lo mejor es por este lado, a lo mejor Dios nos quiere bendecir de este lado, entonces mira, yo te entrego a mi sierva. ¿Sabes qué? Había una ley en aquel entonces que se llamaba el Código de Hammurabi. ¿Te suena? De la secundaria, el Código de Hammurabi. Antes de que la ley de Dios fuese establecida en toda esa región, existía un código que había salido de Babilonia, se llamaba el Código de Hammurabi. Y este código, entre otras cosas, para que te acuerdes un poquito de esto, decía que todo tiene que ser diente por diente y ojo por ojo. Ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si tú me haces, yo te voy a hacer. Si tú me das, yo te doy. Si tú me bendices, yo te bendigo. Si tú me maldices, yo te maldigo. Ojo por ojo y diente por diente. Es una de las reglas de ese código, un código de conducta que habían establecido esos habitantes. Y entre ese código de conducta también existía el asunto de la descendencia. Y decía el asunto de la descendencia: si una mujer es estéril por naturaleza, y si el esposo, porque en aquel entonces el mandato era fructificar y multiplicarse, y si el esposo consiente en que la esposa, siendo estéril, busca a una mujer para
el acto de subrogación, así se llama ese asunto que hicieron ellos dos, el acto de subrogación legalmente se llama así, para tener una madre sustituta, entonces será válido, porque la mujer, la esposa legítima, no pudo tener descendencia. Es posible que Abraham estuviera dispuesto a esperar en Dios para que le diera un hijo, pero Sarai no se esperó. Siendo una mujer estéril y sin esperanza, decidió recurrir a este asunto de la subrogación de su matrimonio, lo cual era una práctica respetable en aquel entonces en las culturas del cercano oriente. El hijo de una mujer esclava podía ser reconocido como el hijo de su propia mujer, el hijo de la señora, si es que ella misma nunca podía tener hijos. Ahora, vamos a ver qué onda con la palabra de Dios en todo este asunto. Fíjate bien, tú y yo como hijos de Dios siempre tenemos dos opciones en nuestra vida. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios 3. Vamos a entrar en materia. Vamos a escudriñar la escritura, vamos a ver qué es lo que Dios quiere y qué tiene Dios para nosotros. Proverbios 3. Proverbios 3. Versículo 5. ¿Lo tienes? Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿En quién no debemos de confiar? En nosotros mismos, en nuestros caminos, en nuestra propia prudencia, sino en quién debemos de confiar, en Dios mismo. Te quiero hablar acerca de dos cosas en esta mañana, en base a lo que Sarai y Abraham pactaron. El primero es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? La voluntad de Dios en toda relación, escucha, en toda relación y en toda situación de nuestra vida, hay una cruz que tú y yo debemos de cargar o debemos de llevar. Lucas 9:23 dice: porque todo aquel que quiera seguirme ha de negarse a sí mismo, tomar su cruz e ir en pos de mí. Todos nosotros estamos pasando por algo, estamos teniendo algo. Algunos unas cosas más grandes, otras cosas más pequeñas, unos muchas cosas, unos solamente tenemos una y con esa es más que suficiente. Todos estamos pasando por algo muy especial, pero tienes dos opciones. La primera opción es buscar la voluntad de Dios en tu vida. El ejercicio de la fe en Dios consiste en someterse pacientemente, en esperar el tiempo de Dios y usar, escucha, solo aquellos medios que Dios designa para mover esa cruz. La voluntad de Dios es, Dios te está viendo y Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón, pero la voluntad de Dios es que tú tengas en consideración los medios que Dios tiene para que esa cruz, ese problema, esa dificultad, esa deuda, ese enojo, como le quieras llamar, sea dispensado en tu vida. Pero busca la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, la voluntad de Dios siempre te va a llevar a donde la gracia te sustente también. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a decidir o a un lugar en el cual tú no puedas estar, o sea, imposible estar, o no puedas sustentar. Cuando tú te entregas a Dios, cuando tú pones tu vida delante de Dios y dices: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi problema, aquí está lo que yo soy, ya no puedo. Entonces Dios entra en la escena y Dios empieza a hacer, y Dios empieza a transformar, y Dios empieza a sustentar. Pero eso es solamente bajo la voluntad de Dios. ¿Es bonita la voluntad de Dios? Sí, es bonita la voluntad de Dios, porque nos lleva a un lugar muy padre, muy especial, que todos hemos escuchado. La presencia de Dios, estar bien, estar sustentados por Dios. Sin embargo, en el camino se nos presentan decisiones. Tú decides si seguir en voluntad de Dios. La segunda opción es buscar la voluntad permisiva de Dios. La primera fue la voluntad de Dios. La segunda
buscar la voluntad permisiva de Dios. En la primera, solamente podemos hablar de rendición. Señor, aquí está mi vida, aquí está lo que hago, Señor, aquí está mi corazón, Señor, ayúdame, Señor, sosténme, Señor, tú sabes. En la segunda, adivina qué hay. ¿Sabes cuál? Hemos visto en los miércoles a lo largo de visión panorámica de la Biblia, hemos descubierto otro pecado del pueblo de Israel. Uno era la idolatría, pero el otro era ¿qué? La soberbia, que no era de una cerviz humillada delante de Dios, sino que tenían soberbia y orgullo en su vida. Cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios como hijos de Dios, rendimos nuestra vida a Dios. Pero cuando buscamos la voluntad permisiva de Dios, el orgullo prevalece y el orgullo siempre está en nuestra vida. Déjame decirte lo siguiente: son los hechos y las decisiones, la voluntad permisiva de Dios, son los hechos y las decisiones sin pedir el consejo de Dios. Permitimos que obre la incredulidad y olvidamos el poder omnipotente de Dios. Las tentaciones necias de todos los días pueden tener pretensiones muy lindas, te pueden pintar castillos en el aire y con eso luce de una manera muy padre, muy atractiva, plausible. La sabiduría carnal a ti y a mí, a final de cuentas, nos saca del camino de Dios. Punto. No hay otro. ¿Sabes tú qué fue lo que estaban buscando Abraham y Sara? El padre de la fe, ¿qué es lo que estaba buscando? La voluntad permisiva de Dios. ¿Cuántas veces tú has hecho decisiones, proyectos y buscas no la voluntad de Dios, buscas la voluntad permisiva de Dios? Quiero que vayamos por favor al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías 1. Nehemías 1. La voluntad de Dios es lo que Él quiere para nosotros. La voluntad permisiva de Dios es pedirle bendición sobre lo que nosotros hemos decidido. Nehemías 1. ¿Lo tienes? Dice: palabras de Nehemías, hijo de Hakanías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hasta ahí. Nehemías ni siquiera había vivido en Jerusalén. Nehemías había nacido en el cautiverio. Sin embargo, le dolió, porque traía en su corazón el hecho de la patria, la cual ellos habían sido sacados, Jerusalén, Israel. Vamos a buscar otro versículo allí en Nehemías 4. Ahorita te voy a hacer una pregunta. Nehemías 4, versículo 1. Quiero que te des cuenta de la primera cosa que hizo Nehemías. ¿Ok? Ya leímos un pedacito, Nehemías 1, pero vamos a ver un poquito más en Nehemías 4. Y quiero que me digas la primera cosa que hizo Nehemías. Fíjate bien. Cuando Nehemías decidió regresar a Jerusalén, pedirle permiso al rey, regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad y empezar a reconstruir el templo, hubo mucha gente, entre ellos de sus medios hermanos, que no les permitieron hacer, o les estaban diciendo día y noche que no podían hacer los muros. Es decir, había mucha oposición para ellos. Vamos a leer, dice: cuando oyó Sanbalat era uno de los que se estaban enfrentando en contra de Nehemías, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, es decir, se rió, se burló, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?
Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual hizo segunda y dijo: lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, aquí está hablando de Mías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que vino Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9. Entonces, ¿qué? Oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y luego pásate más adelantito. Versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos de quién, del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Cuál es nuestro muro? Yo te puedo hablar de muchos muros, te puedo hablar de muros particulares tuyos, en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, en tu escuela, en tu trabajo. Te puedo hablar de muchos muros, pero hay un muro que tú y yo tenemos en común. ¿Cuál es? Hay un muro que tú y yo necesitamos construir y tenemos tú y yo en común. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama lo que venimos? ¿Cómo se llama lo que tú y yo formamos parte? Nuestra iglesia. Y nuestra iglesia es nuestro muro. Y nuestra iglesia necesita ser edificada todos los días, ¿cierto? Eso es lo que tenemos tú y yo en común. Quizá no nos vemos entre semana, pero el domingo aquí estamos. Y es nuestro muro en común. Ahora, hay mucha gente que te va a tratar de evitar que el muro en tu vida sea derribado. ¿A qué vas allí? Vamos al fútbol, vamos a ver la final. Yo te invito una chévere, no tomo. Bueno, entonces te invito una carne asada. No, si no me gusta la carne, te invito a la ranchera para que veas. Ok, sí, muy bien. Regresamos al asunto de la voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios era que estos hombres edificaran el muro. ¿Qué fue la primera cosa que Nehemías hizo en su vida? ¿Cuál fue la primera cosa que Nehemías hizo? Oró. Antes que cualquier otra cosa, Nehemías oró y se puso en las manos de Dios antes de decidir cualquier otra cosa. Y él pudo, por sus propias fuerzas, hacer y deshacer lo que él quiso. En el capítulo 1, al final dice: porque yo era copero del rey. Y el copero del rey en aquel entonces era de suma confianza delante del rey. Y si el copero le decía: échame la mano, rey, porque quiero ir allá y todo lo demás, el rey a lo mejor le iba a decir que sí, porque era de su suma confianza. Pero Nehemías lo puso en consideración de Dios y le dijo: Señor, ayúdanos, quiero orar primero a ti. Y después, cuando estaban edificando el muro, Nehemías le dijo a todos los demás: acuérdense de Dios grande y temible, que nos va a ayudar, porque todos los demás no querían que ese muro fuera edificado. Ahora tú y yo tenemos ahora sí el muro de nuestra vida y estamos edificando nuestra vida, pero ¿qué decisión estás tomando en tu vida? ¿Estás tomando la decisión de la voluntad de Dios y esperar no importa lo que pase en Dios, y esperar no importa lo que venga en Dios, o estás esperando la voluntad permisiva de Dios? Dice un dicho para los jóvenes que más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Dice las mamás: no le digas eso.
nosotros lo aplicamos en nuestra vida. Tomamos decisiones a veces no esperanzados en Dios, sino tomamos decisiones en base a nuestras fuerzas. ¿Algún día le preguntaste a Dios acerca de ese préstamo de la caja? ¿Algún día le preguntaste a Dios acerca de ir a endeudarte a Coppel? ¿Algún día le preguntaste a Dios? Escucha bien, aunque la bendición de Dios son los hijos, y el hijo que venga a nuestra vida es grato y es bien recibido, ¿algún día le pusiste tu hijo a Dios antes de siquiera concebirlo? Pregunta. Cuando nosotros aprendemos a estar en la voluntad de Dios, cualquier cosa que viene es puesta delante de Dios. Cuando buscas el orgullo y la soberbia en tu vida, solamente buscas que Dios te bendiga. Y de repente, te voy a poner un ejemplo, espero que no sea tu ejemplo, espero que no seas tú. Pero de repente vienes con el pastor o con el líder y le dices, oye, ayúdame a orar porque ya cerré este trato. Ayúdame a orar para que Dios me bendiga en este trato y en este rollo que estoy haciendo, porque es un contrato y es un negocio que voy a hacer y demás. Y ya firmé el día de ayer y lo firmé ante notario y todo lo demás. Entonces, ayúdame a bendecirlo. Quiero que ores por mí para que lo bendigas. Pues sí, oro para ti para que Dios lo bendiga, pero estás buscando la voluntad permisiva de Dios. Como te puedes salir, no te puedes salir. ¿Y qué tal que Dios no quería que lo firmaras? Lo pusiste en manos de Dios. O sonaba muy bonito, brillaba mucho, había mucha lana de por medio. Que dijiste, si voy, si lo hago, si firmo. En muchas ocasiones, ¿sabes qué? Se ha salido mal. Porque buscamos que Dios bendiga nuestras decisiones. No buscamos que Dios decida en nuestras vidas. La voluntad de Dios es ríndete todo delante de Dios. La voluntad permisiva de Dios es, Señor, bendíceme porque yo pienso que esto es la mejor cosa que puede pasar en mi vida y esta es la mejor decisión y voy a tomar esta decisión, pésele a quien le pese. A ti no, Señor, pero pésele a quien le pese. Entonces, viene gente conmigo después de mucho tiempo y me dice, estoy en problemas. Y no solamente conmigo, delante de Dios. Estoy en problemas, ayúdame, ora por mí, porque me metí en un problema que no sé cómo salir. ¿Me suena eso? A mí me suena todos los días. Versículo 4 y 6, fíjate, dice, después de que Sarai, la esposa de Abraham, le rogó, si dice la Biblia, ¿no? Le rogó a Abraham, le dijo, ahí está mi sierva, llégate a ella. Pues Abraham dijo, pues bueno. Le rogó, ¿no? Déjenme tragar ese trabajo. Le dijo, pues bueno, me sacrificaré. Va a costar mucho trabajo, pero lo voy a hacer. Y lo hizo. Versículo 4 dice, y él, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esto es importante también. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pausa. El desdichado matrimonio de Abraham con Agar logró muy pronto hacer mucha maldad en la familia. Podemos agradecernos la culpa y la pena que nos sigue cuando nos salimos del camino de nuestro deber. La gente suele pelear en muchas ocasiones con el primero que se encuentra por cosas de las cuales ellos mismos deben llevar su propia
enojaron contra todos, Abraham, Agar y Sarai. Se empiezan a ver los frutos de la decisión no avalada por Dios. Dios no avalaba esa decisión. Busca por favor Isaías 59. Ahorita vamos a ver qué onda con esto. Isaías 59. Isaías 59. Después de que el pobrecito Abraham accedió, le hicieron manita de puerco. Escucha bien lo siguiente y ponle atención a esto. Esto está bien padre y es palabra de Dios. Escucha, Isaías 59, 1. Dice, ¿lo tienes todos? Escucha esto, porque es para ti y para mí. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Si algún día tú pensaste que Dios se había olvidado de ti, esta es tu respuesta. Y versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hasta ahí. Muchas veces podemos pensar en nuestros contratos, decisiones y todo lo demás que Dios no está con nosotros. Si pudiéramos escucharnos, pudiéramos escuchar la voz de Dios, Dios nos diría, yo te mandé ahí, ¿verdad que no? Así como dice a tu hijo, yo te mandé que te subieras al árbol, ¿verdad que no? Y dijo, yo te mandé que te subieras, luego te voy a dar otra para que se te quite. Si Dios pudiera hablarnos a nuestra vida, nos diría, a ver, mijito, a ver, hija mía, preciosa, hermosa de mi vida, yo te mandé a que te fueras para allá. Y muy tristemente diríamos, no. Y Dios te contestaría, entonces, ¿por qué ahora clamas que mi brazo se ha cortado y que yo no te escucho y que yo no te hago caso? ¿Y por qué me reclamas de las cosas a donde yo no te mandé que fueras? Agarras la onda. 59:10, ahí mismo. Dice, cuando tú y yo andamos decidiendo nuestra vida bajo la voluntad permisiva de Dios, esperando que Dios bendiga nuestras decisiones, versículo 10 dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Se acuerdan la semana pasada que veíamos cuando la mujer voltea a ver al hombre? Bueno, pues ya le pusieron otra, ¿no? Gruñes como oso. Y de repente Sarai le dijo a Abraham, pues es que mira, Sarai, perdón, pero es que mira Abraham, que la sierva, que no sé qué, y dijo, ¿y yo qué? Yo nomás te hice caso. Así le dijo. Yo nomás te hice caso. Me rogaste y yo te hice caso. Entonces ahora no me digas que las cosas son diferentes o que quieres que otra cosa pase. Busquemos otro versículo antes de hablar de Abraham y de Sarai. Josué 7, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. ¿Tienes? Versículo 11. Fíjate bien. Ahorita nos reímos. Pero escucha, ahorita lo vas a reír, ahorita nos reímos, los prometo. Pero escucha bien esto, y escúchalo con solemnidad. Y quiero que caiga a tu corazón y a tu espíritu, y escúchalo bien. Josué 7, versículo 11 dice, Israel ha pecado
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué decía Isaías 59:12? Dice, porque conocemos nuestro pecado, el pecado que hay en nosotros. Y luego dice el 12, por esto. ¿Por qué? Por esto. ¿Pero qué fue lo que pasó antes? Porque buscaron el anatema y lo guardaron entre sus enseres. Por esto, por haberlo guardado entre sus enseres, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Eso es para ti. Si no destruyes el anatema que hay en medio de ti, entre los enseres de tu casa, Dios no va a salir en contra de tus enemigos. Buscamos la voluntad de Dios, no la voluntad permisiva de Dios. Buscamos que Dios nos bendiga en las decisiones erróneas que hemos tomado en nuestra vida, y buscamos que Dios saque milagrosamente, claro que lo puede hacer, pero saque milagrosamente nuestra vida de todo el estiércol en el cual andamos y el cual pus en la cual nos agrada vivir. Y esperamos después, ya cuando no podemos tragar más pus, esperamos que Dios meta su mano santa y nos saque de allí. Y Dios es bien justo y es bien misericordioso y no te echa todavía en cara lo que tú has hecho. No te dice, por causa de que tú decidiste eso, estás allí y te voy a dejar. Todavía te tiene misericordia Dios y te dice, ok, mi hijo, solamente porque la sangre de Cristo te cubre, te voy a sacar de allí. Y no es por otra cosa. Y te saca, te limpia, te volea y te dice, camínale por la voluntad de Dios. Y no, de repente, ¿qué hacemos? Regresamos a nuestro propio vómito. Regresamos, decía por allí una mujer, esta semana escuché, regresamos a ser vasca de borracho. Regresamos a lo peor. Porque hemos decidido mal. Porque hemos decidido erróneamente, no buscamos la voluntad de Dios. Porque estar bajo la voluntad de Dios es someterte y rendirte, pero buscar la voluntad permisiva de Dios es orgullo y es vanagloria. Entonces nos vamos por el lugar más sencillo, porque el rendirnos como que no va conmigo, el hincarme delante de Dios como que no va conmigo, el rendir mi vida delante de Dios, pues yo sé cómo gobierno mi vida, yo sé lo que hago en mi vida. Echa fuera el anatema que tienes adentro de tus enseres. ¿Cuál es este anatema? Escucha bien lo siguiente. ¿Cuál es el anatema que tú y yo tenemos en nuestra vida? Levanta tu mano si Jesús es tu Salvador. Si no es, ahorita te voy a hablar de eso. ¿Ok? No me levantes la mano, porque tal vez me la vas a levantar por compromiso, porque todos te van a ver. No me levantes la mano. Todos levantaron la mano y dijeron, Jesús es mi Salvador. Pero levanta tu mano. Bueno, no me levantes tu mano. Si Jesús es tu Señor, el gobernante de tu vida, algún día alguien llegó y te dijo eso. ¿Tú quieres recibir a Cristo en tu vida? Reconócelo como Salvador y Señor. Levanta, otra vez. Agarra la onda. Jesús no solamente es tu Salvador, Jesús es tu Señor. Y aguas, porque allá arriba es muy probable que en muchas ocasiones, o va a llegar un momento en que Dios te va a decir, te mandé que hicieras cosas y no las hiciste. Entonces no me digas, Señor, Señor, si no hiciste lo que yo te mandé. Vete para allá abajo, que es tu lugar en el cual yo te he destinado. ¿Y cuál es el lugar de allá abajo? El infierno. Bueno, quiero regresar a lo que Agar y Sarai y Abraham estaban haciendo. Agar le rogó a Abraham, Sarai le rogó a Abraham que se llegara a su siervo. Abraham pues se sacrificó y dijo, adelante pues,
lo hago. Esa fue una decisión en carne. Por eso el título de la predicación se llama Los hijos según la carne. ¿Cuántas veces tú has decidido según a lo que tú sientes que es lo mejor? No a lo que Dios te habla, sino a lo que sientes que es lo mejor. Entonces empiezas a engendrar hijos de carne. Empiezas a engendrar, ¿cómo se llama el hijo de Abraham y Agar? Vamos a ver, se llamó Ismael. Empiezas a engendrar Ismaeles por todas partes. Entonces tienes Ismaeles por aquí, tienes Ismaeles por acá, tienes Ismaeles más para allá y tienes Ismaeles en todas partes, alrededor de ti. Y todos esos Ismaeles lo único que hacen es lo que Agar y Sarai empezaron a hacer. De repente a la primeritita, bueno, yo no sé si la primeritita, pero de repente luego dice, y Agar concibió. Luego concibió, es decir, quedó embarazada. Si hablamos de culpas, cada uno de ellos tiene su culpa. Abraham por sacrificar, Sarai por desesperar y Agar por soberbia, porque Agar cuando se sintió embarazada empezó a ver a su suegro, empezó a ver a su señora, yo sí y tú no. Y de ahí empieza todo el merequeteque. Y fíjate bien, hay una en la versión King James en inglés, podemos ver en el versículo en español dice, cuando Sarai le dice, y mi afrenta sea sobre ti. Pero en inglés, ¿dónde está José? Ahí está, se fue a fallar. Ok, en inglés dice, my wrong. Y la palabra wrong significa mi error. Entonces le dijo, mi error sea sobre ti. Todo lo que yo decidí mal sea sobre ti. Y le echó la culpa a Sarai y a Abraham. Abraham, pues pobrecito, no tenía culpa. Pobrecito, porque nada más atendió el ruego de su esposa. Entonces cuando Sarai y Agar estaban peleando así como tú me echas un de chocos, le dijo, Abraham. Y Abraham dijo, ¿qué? Yo te di mi sierva por mujer y tú mira, bien sencilla, me mira con desprecio y me mira con unos ojos sataneos y le dice, y pues tú me dijiste que lo hiciera, pues yo lo hice. Entonces haz lo que tú quieras con tu sierva, es tuya. Si tú la quieres correr, córrela. Si le quieres dar finiquito, pues dale. Haz lo que tú quieras con esa mujer. Yo nada más te hice caso. Todos tienen culpa en este rollo. Todos tienen culpa. Ahora, fíjate bien. Voy a retomar lo de Jesús, Señor y Salvador. Tú puedes decirle a Jesús que sea tu Salvador todas las veces que tú quieras, pero muy pocas veces decimos que sea nuestro Señor y gobierna nuestra vida. Y déjame decirte lo siguiente. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios en nuestra vida es aburrida. Pensamos que la voluntad de Dios en nuestra vida nos va a llevar a un lugar desierto, que nos va a llevar a un lugar en donde no hay diversión, que nos va a hacer pasar por lugares escabrosos y que nos va a llevar, a final de cuentas, a que nuestra vida sea una vida aburrida y una vida de la cual nos vamos a arrepentir. Eso es lo que pensamos como seres humanos. Pero no, Dios tiene algo muy padre y muy especial para ti. Sin embargo, todas las cosas de nuestro alrededor nos hacen ver que Dios no existe, que Dios hace cosas diferentes, que Dios no quiere a sus hijos y que Dios es un Dios que te busca castigar y que te busca dar conforme a la medida de tus pecados. Y empezamos a pensar muchas cosas así. Uno de los errores que comúnmente hemos visto con jóvenes ha sido que uno de los mandatos de la Biblia es que no te cases en yugo desigual. ¿Se acuerdan de eso? No te cases en yugo desigual, porque van a venir problemas y fuertes. Y hemos visto una tras otra vez, jóvenes, paren la oreja, hemos visto una tras otra vez que los problemas salen. Ahora quiero decirte que Dios no te va a hacer que te cases con una araña patona y peluda. Nunca Dios
con un tepocate. Nunca Dios va a hacer que te cases con una araña ponzoñosa, con una alacrán con alas. Nunca lo va a hacer. Dios siempre va a hacer que en tu vida haya paz y tranquilidad. Pero a veces decimos, ay, Señor, está bien, guau. De que lo convierto, lo convierto. ¿No? Señor, es que hace el arroz bien rico. Ajá, ni siquiera se hace de comer. Es que está bien chula la chamaca, Señor. Ándale pues, después me está chillando. Porque el primer, iba a decir el primer año, pero gracias a Dios ni siquiera llegan al año. El primer tiempo, los primeros días, tú no vas a ver la tepocata con la que te casaste, ni el alacrán ponzoñoso con el que te casaste el día de la noche de tu boda. No lo vas a ver porque todavía estás bien padre, jóvenes, bien padre y todo bien bonito y todo el rollo. La ponzoña sale después. Dios nunca va a hacer eso, nunca va a hacer que tú te cases con alguien así. Buscamos siempre los estándares del mundo, pero nunca buscamos el estándar de Dios. Y jóvenes, muchachas y varones que están aquí y me escuchan y me oyen y me están viendo, entre nosotros hay jovencitos y jovencitas aptos, con pasión, con compromiso, y nomás bañalos, córtales el pelo poquito, quizá, y están guapos. Jóvenes, entre nosotros hay señoritas preciosas. No quieras la Miss Universo, no quieras la de ojos azules, no quieras la que sale en la revista, porque aparte ni siquiera es verdad. Le ponen allí maquillaje y todo lo demás, y la hacen delgadita y todo, y no es, esa no es la realidad. Jóvenes, hombres y mujeres, aquí entre nosotros hay, y hay bastantes, y se me están quedando aguas con eso. Porque así como los talentos, al rato vamos a poner una rifa allí, y a lo que le tocó, le tocó, y no hay devolución. José Luis hace los boletos. Se lo regalo. ¿Ok? Entre nosotros hay. No puedes estar buscando de afuera. ¿Y sabes cuál es la garantía? Que ellos tienen a Cristo en su corazón y que están buscando a Cristo en su corazón. Y que el día de que están escuchando, que necesitan la voluntad de Dios en su vida, no la voluntad permisiva de Dios en su vida. Y el día, el primer momento en que ellos tengan la primer bronca matrimonial, van a decir, Señor, ¿qué onda con la mujer que me diste? Y Dios va a empezar a hacer cosas en ese matrimonio, porque la primera cosa, aunque sea, Señor, la mujer que me diste, ayúdame, la primera cosa que hizo fue buscar a Dios. Y ella, Señor, pues, bájale la panza. Pero ya buscaste el primer recurso, Dios. Porque el primer recurso para la gente de afuera es, lárgate, no te quiero ver. Ríete de cucaracha, tienes dientes de jaguar. Pues lárgate. ¿Me estoy pasando? Borra eso, cuando pongas en el Facebook, borra eso. Se sume de que tenga la casa de Abraham. Y acá terminaron por despedir. Dijeron, ¿sabes qué? No puedo estar en contra de ti. Entonces, ¿sabes qué? Mejor vete. Vete y que Dios te bendiga y adelante. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Dice, como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Además le dijo al ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, que significa Dios escucha o Dios oye. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos los hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Agar estaba fuera de su lugar y fuera del camino de su deber. ¿Y cuál era su lugar y su deber? Estar con su patrona y estar con ella, sirviéndole. Ese era su lugar y ese era su deber. Y yo no me puedo imaginar que Abraham o Sarai la estuvieran maltratando, porque desde hace 10 años esta esclava estaba con ellos. Desde hace mucho tiempo. Si lo estuvieran maltratando o haciéndole cosas feas, ya se hubiera ido hace mucho tiempo, porque en ese momento se fue solita. Nadie le dijo vete, se fue solita porque vio afrenta con su patrona. ¿Ok? Ahora, Agar estaba fuera de su lugar. Vamos a hablar ahora de Agar. Agar estaba fuera de su lugar y fuera del camino de su deber, y seguía descarriándose más. O sea, quería regresar a Egipto cuando el ángel de Jehová le dijo: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Ahí no tiene alguna intención. Le vamos a poner una intención a estas preguntas. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Todo lo que tú tienes y lo mejor está allá. Considera que huyes del deber y de los privilegios con que eras bendecida en la tierra de Abraham. Agar, no cometas otro error. Sin embargo, Agar estaba buscando regresar a Egipto. ¿Qué significa Egipto para ti y para mí? El mundo. Regresar al pecado, regresar a lo que Dios te sacó. Egipto, siendo ella una víctima de las circunstancias, porque en realidad, y hablando en toda honestidad, Agar fue una víctima de las circunstancias. Agar quería regresar a ídolos endiosados y al peligro del desierto, porque el lugar donde la encontraron era el desierto tal cual. Agar no tenía nada que ver en todo este rollo entre Abraham, Dios y Sarai. Y sin embargo le dijeron: pues aquí está mi sierva, aquí está. Y Agar dijo: pues tengo que obedecer en todo, pues obedezco en todo. Y obedeció. Y tomó a Abraham como su esposo. Agar solamente obedeció. Agar era la que menor culpa tenía en ese lugar, pero llegó a tener una culpa, porque al momento de que se vio embarazada, empezó a ver con menosprecio a su patrona y le dijo: yo sí y tú no. Y de ahí empezó todo el rollo. Ahora, vamos por favor a buscar, ya casi terminamos, buscar Ezequiel 18. Aguántenme un poquito más, Ezequiel 18. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Luego 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Fíjate que Agar conocía a Dios. Aunque sea de oídas, conocía a Dios. Porque desde hace 10 años, Abraham, la única cosa, me imagino, que hablaba con su esposa era de la promesa de Dios para él y para su descendencia. Entonces Agar de repente, cuando iba, llevaba la leche, llevaba la comida, llevaba las tortillas a la mesa de Abraham y de Sarai, escuchaba de ese Dios. Y lo había escuchado y había dicho: pues qué bueno que Dios nos va a dar una descendencia, y qué bueno, porque yo también puedo ser partícipe de esa descendencia. Yo siendo esclava y sierva, aunque mis patrones son bien buena onda, yo también puedo ser partícipe de todo eso. Agar conocía a Dios, pero lo conocía de oídas. Aunque fuera de oídas,
Y por eso le reconoció cuando le habló en ese pozo. Si no, no le hubiera conocido. ¿Quién eres? Le hubiera dicho, eres Satanás. Le hubiera dicho, eres Chicoche. Le hubiera dicho, ¿quién eres? Pero le conoció y le dijo, tú eres Dios. Y ahora yo reconozco que tú eres Dios que me ve, el que existe y el que me ve. Y Agar lo dijo así y lo sintió así, porque escuchaba de Dios en la casa de Abraham. Escuchaba de Dios allí haciendo la comida, y Sarai estaba haciendo la comida y pateando los tomates y pateando la cebolla. ¿Y por qué chilla Sarai? Le decía su esclava, y decía, pues que me acordé de la promesa de Dios, Dios me va a dar un hijo, que no sé más, y quién es Dios, y me empezaba a decir de Dios. Y aunque Agar era la víctima, por así decirlo, entre comillas, de todo el plan de Sarai y de Abraham para tener descendencia, Agar sabía quién era Dios. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco y te veo y sé quién eres. Eso pasó en la vida de Agar. Jóvenes, quiero hablar ahora para los jóvenes. Acabamos de leer en Ezequiel 18. Porque los padres comieron las uvas agrias y los hijos heredan la dentera. No se dirá más en Israel este dicho. Es decir, los pecados de los padres yo los cargo, yo los llevo. Lo que mis papás hicieron, yo voy a pagar por ellos. Y dice Dios, ya no se dirá más en Israel esto. Porque el alma que peca, esa es la que muere. Si tú pecas, si tú haces cosas en tu vida, tú vas a pagar por lo que tú has hecho en tu vida. Tú no tienes que pagar por los pecados de tus padres, joven. Porque lo más fácil es que tú digas, soy la víctima de las circunstancias y como mi papá es borracho, pues yo también soy borracho. Como mi papá, como mi mamá es X, no se me ocurre nada. Como mi mamá es así, chismosa, pero yo también voy a ser chismosa. Como mi mamá es rencillosa, yo también voy a ser rencillosa. Como mi papá es machista y golpeador, yo también voy a ser machista y golpeador. Es que tengo que salir igual que mis papás. Agar pudo haber dicho, yo soy víctima de las circunstancias, yo ni siquiera tengo nada que ver aquí. Y sin embargo, Dios le tomó en cuenta. Hijo, y aunque estés grandote y tengas hijos también, ya estás casado, hijo, tú no tienes que pagar por los pecados de tu papá. Entonces, todas estas cosas que tú piensas que traes de descendencia, es que no me lo puedo quitar porque es herencia de mis papás. Negro. Todo eso Dios te lo quita, y todo eso Dios te lo va a limpiar, porque mucho de eso lo has agarrado como anatema para ti y lo tienes entre tus enseres. Y ¿sabes qué es lo que pasa? No ves a Dios. ¿Te acuerdas de Isaías? ¿Te acuerdas de Nehemías? ¿Te acuerdas de Josué? Lo que acabamos de leer. Todo eso lo guardas y dices, es como mi papá era así, yo también puedo hacer así. Es como mi papá se casó con este, yo también puedo hacer con aquella. Es que como es, es como ellos fueron, yo también voy a hacer. Y no, tú no tienes que ser igual. Tú eres diferente y eres responsable de tus propios hechos y de tus propias decisiones. Y las decisiones, ¿vas a buscar la voluntad permisiva de Dios? Señor, como ellos fueron así, yo soy así, entonces bendíceme en esta decisión. O vas a buscar la voluntad de Dios y te vas a fajar y vas a decir, Señor, quiero ser diferente en mi vida y quiero salir ya y ser una persona limpia delante de tu presencia. No olviden esa pus y de ese estiércol que siempre les he estado viviendo. Porque como hijo podemos vivir 30, 40 años y seguir viviendo en el estiércol que según tus papás te dejaron allí viviendo. Es que aquí me dejó papá, y hasta que papá no me diga que me salga, no voy a salir. Mira tú qué obediente. De cuando acá. Es que como mi mamá me dejó aquí en esta tradición y como mi mamá me dejó aquí en esta cosa, pues yo no me voy a salir hasta que mamá me diga. Y si mamá no me consiente que yo me salga, pues no me salgo. Mira tú de acuerdo a tu obediencia. Tú eres responsable de tus actos. Y tú sabes, y ahora estás escuchando quién es Dios. Y necesitamos buscar la voluntad de Dios. Tú sabes quién es Dios. Tú conoces quién es Dios. Y el ángel de Dios te pregunta, ¿a dónde vienes? ¿A dónde vas? Regresa al lugar de tu origen. Y conste que no estoy diciendo que te regreses a la ciudad donde vienes. Regresa al lugar de origen. ¿Cuál es tu lugar y mi lugar de origen? Dios es nuestro lugar de origen.
Su presencia es nuestro lugar de origen. Su voluntad es nuestro lugar de origen. Dios no te va a poner arañas. Dios no te va a poner problemas. De no ser a pesar, o no ser de que te quieras encarecer. Pero siempre la voluntad de Dios te va a llevar a donde su gracia te cubra. Siempre. Salte de donde estás. Regresa al lugar donde estás. No busques más excusas, porque al final de cuentas Dios te va a bendecir. Al final nace un hijo que se llama Ismael, y Dios le promete que le va a hacer una nación grande a Ismael también. ¿Has escuchado las noticias de Palestina y de Israel? Pues es por causa de esto. Aquí empezó todo el rollo. Aquí empezó todo. Después platicamos de eso, pero aquí empezó todo el rollo. Hazle caso a Dios, porque los Ismaeles a veces perseveran y se quedan hasta el final de tu vida, y te hacen la vida de cuadritos. Entonces más vale que no engendres más Ismaeles en tu vida. ¿Me explico? No estoy refiriendo a hijos, estoy refiriendo a consecuencias y circunstancias de tus malas decisiones. Ya no engendres más Ismaeles en tu carne. Agarra la onda. Busca a Dios. Ve a Dios. Ponte pie, por favor.